¿Cuál fue el impacto positivo que tuvo la Revolución Francesa en el ámbito laboral? La falta de alimentos, los impuestos abusivos, la injusticia y la desigualdad fueron el descontento del tercer estado, ya cansados de vivir en estas condiciones de abuso y pobreza por años. Estaban hartos de las monarquías absolutas, que nunca veían por ellos, solo veían por los de su clase. Mientras los nobles derrochaban dinero en fiestas, en apuestas y en moda, los pobres morían de hambre o de alguna enfermedad. No tenían empleos y los impuestos cada vez eran más altos. Gracias a las ilustraciones que se habían propagado, el tercer estado quería los cambios y estaban dispuestos a luchar por mejores oportunidades de trabajo, derechos laborales y mejores condiciones de vida. Empezaron a tomar acción y en 1789 empezó lo que se le conoce como la Revolución Francesa, un movimiento que estuvo compuesto por burgueses, por campesinos y obreros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Paula Franco Aguilar y voy a hablar sobre el impacto positivo que tuvo la Revolución Francesa en el ámbito laboral. En Francia, las actividades principales de trabajo estaban en el azúcar, jabonerías, licorerías, en el algodón, textiles, refinadoras, los astilleros y los artesanos. Los más explotados eran los obreros y los artesanos. Todos estos trabajadores no podían tener una vida digna, ya que era poco el pago y muy elevado el costo de vida en Francia. Antes de 1789, había normas rectoras que regulaban las condiciones de trabajo. Estas eran las corporaciones de oficio. Estas corporaciones de oficio se conformaban por los mismos tipos de empleo, los obreros con los obreros y los artesanos con los artesanos y así. Estas corporaciones tenían normas llamadas estatutos y su principal objetivo era asegurar el monopolio. Estos también regulaban las condiciones laborales de los campesinos, obreros y artesanos, etc. Los estatutos restaban libertad a los empleados. No tenían descansos dominicales, esto significa que no tenían descanso los domingos. Tenían fijos los sueldos, no tenían posibilidad de aumento, ni siquiera podían hablarlo con su jefe. Restaban libertad profesional e implantaban lealtad. Todas estas normas las hacía valer el gobierno, y no conforme con esos abusos, el rey Luis XVI suprimía aún más estas corporaciones y hacía valer menos estas normas. Gracias a esto ni los empleadores tenían el control completo de sus negocios. Años antes, Francia había entrado en una crisis financiera e industrial, ya que había una gran deuda al Estado, ya que los gastos de la monarquía superaban los ingresos del país. Más aparte, había muy malas cosechas, y los ciudadanos sufrían de hambre. Esto no era nuevo, ya que ocurría frecuentemente en el país. A consecuencia de esto, los campesinos, artesanos y los burgueses manifestaron su inconformidad y su enojo a la forma de gobernar de la corona en ese tiempo. También, en el terreno de la ideología, una causa de la revolución es la gran propagación que había tenido las ideas ilustradas, que proponían un cambio a la sociedad y a la organización del Estado. La burguesía, por otro lado, estaba en descontento, ya que por pertenecer al tercer estado no podían participar activamente en el gobierno, ni siquiera podían aspirar a un puesto en este mismo. Al tercer estado le tocaba pagar los impuestos más abusivos, y los únicos impuestos, estando exentos los nobles y el clero. Estos impuestos iban directamente a la corona, y estos los gastaban para satisfacer los deseos de la monarquía. Esto les daba muy poco para progresar dentro de la sociedad. Así fue que a mediados de 1789 inició el movimiento de la Revolución Francesa. Fue una revolución que en las masas del pueblo en su mayoría, sus capas sociales más bajas y más profundas, marcadas por el yugo y la explotación, se levantaron espontáneamente y pusieron sobre el curso de la revolución el sello de sus demandas. Sus esfuerzos por construir a su propio modo una sociedad en lugar de una sociedad antigua que los destruía. Durante este movimiento no hubo muchos cambios positivos en el ámbito laboral, ya que se produjo una guerra interna entre el segundo estado y el tercer estado. Esto hizo que muchos obreros perdieran la vida. Pero en 1791, la Asamblea Nacional Constituyentes creó el derecho del trabajador. Este ayudaba para dar libertad del trabajo, la autonomía de la libertad y la igualdad para el empleador y el empleado en el contrato. Y los hombres podían dedicarse al oficio que ellos decidieran. De igual manera, los trabajadores podían negociar sus salarios libremente con sus patrones. También se acordó que el Estado no podría interferir en organizaciones del trabajo. Lo que he podido analizar gracias a toda la información recabada fue que se empezó a crear derechos de los trabajadores, se respetó la ley y se crearon mejores condiciones laborales. Gracias a la revolución, dio pie a un cambio de paradigma de la importancia laboral dentro de la sociedad.
Se generaron leyes que protegían a los trabajadores y se hizo escuchar su voz. Estos cambios ayudaron a que hubiera una transformación política y social en Francia. Dio un comienzo a nuevas formas de pensar que trajeron revoluciones, como la estadounidense, que inició el 4 de julio de 1775, y la independencia mexicana, que inició el 16 de septiembre de 1810. Muchas gracias por su atención.